Dios os bendiga muchísimo, soy vuestro hermano José, bienvenidos a este canal, bienvenidos a este vídeo, donde ya sabéis que lo que siempre buscamos es dar la gloria a Dios por medio de su palabra. Y con este vídeo vamos a ver un poco de cristología para que todos juntos podamos aprender, en específico la que es la doctrina fundamental del Evangelio. Es la doctrina que con más claridad nos dice en el Nuevo Testamento que todo aquel que quiera ser salvo tiene que creerla. Nuestro Señor Jesucristo mismo decía a los judíos que lo escuchaban enseñar: si no queréis que yo soy, en vuestros pecados pereceréis, aludiendo, como es evidente, a ese yo soy del Éxodo, haciendo referencia a su divinidad. Dice el apóstol Juan también de una manera clara que todo aquel que no crea que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y tiene el espíritu del anticristo. Por tanto, cuando hablamos de la doctrina fundamental del Evangelio, tenemos que hablar de la unión hipostática. Y no en vano también es la doctrina que más ataques heréticos ha sufrido a lo largo de la historia de la Iglesia. Yo tengo varios vídeos donde hablo de la unión hipostática, pero en esta ocasión no voy a ser yo, sino que voy a dejar que sean los que posiblemente han sido dos de los más grandes cristólogos que nos ha dado el mundo evangélico, como ha sido Francisco La Cueva y es todavía en la actualidad Samuel Pérez Millos, los que nos expliquen esta doctrina con más claridad. De pronto yo encuentro al Dios admirable con dos naturalezas. La naturaleza divina que eternamente le corresponde porque es Dios, y la naturaleza humana asumida en el tiempo. Ahora notad esto bien, por favor. No estamos hablando de una persona divina y una persona humana. Estamos hablando de una persona divina con dos naturalezas. La naturaleza es la expresión exteriorizante y el elemento de acción de la persona. De manera que, mediante su naturaleza divina, eternamente actuó y se manifestó la persona divina del Hijo de Dios. Cuando tú abres el libro de Génesis capítulo 1, es un capítulo trinitario, en donde el Padre delinea la creación y la voz autoritativa ejecutiva de la delineación del Padre es la voz del Hijo. El Verbo dice, sea. Y es el único que puede decirlo en el seno de la Trinidad porque es el único que tiene la comprensión absoluta de lo que Dios quiere hacer. Y una vez que el Verbo dice sea, el Espíritu Santo ejecuta con la omnipotencia divina aquello que se ha establecido para que sea realizado. Por eso cuando dice el libro de Génesis que Dios dijo en el principio sea la luz, y se produce, inmediatamente nos hace notar que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, un capítulo trinitario. Ahora, este admirable Dios en su naturaleza divina, segunda persona de la deidad en su naturaleza divina, actúa como le corresponde a Dios en toda la potencialidad, en toda la infinitud, en toda la grandeza. Y de pronto este Verbo eterno, infinito y glorioso se hace hombre. Y esa naturaleza humana viene a permitir en la segunda persona de la deidad una experiencia de limitación. Por favor, notad bien esto y meterlo bien en la mente. Cuando Dios se encarna, no se humilla. Cuando el Hijo de Dios es alumbrado en su naturaleza humana en Belén, no humilla a Dios, lo engrandece. Porque simplemente Dios voluntariamente se limita, no se humilla. Por eso Pablo, en su precisión teológica, movido por el Espíritu, dice que esto existía eternamente en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que ¿qué? A ver, leámoslo.
se hizo hombre, el cual siendo forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que, a ver, Filipenses, ya se me fue la cita, perdonadme, pero se despojó a sí mismo, tomando forma, se despojó a sí mismo, tomando forma. En ese despojarse a sí mismo está hablando de un grado de limitación, de manera que aquel que es infinito no puede estar como hombre en dos lugares a la vez. Cuando está en Capernaum, no está en Nazaret, y cuando está en Nazaret, no está en Jerusalén. Es un hombre del tiempo y del espacio. Pero indudablemente, ese hombre del tiempo y del espacio, Juan me dice que está en dos lugares al mismo tiempo, como hombre en la tierra, pero como verbo engendrado por el Padre en el seno del Padre. ¿Lo notáis en el capítulo 1 de Juan? De manera que cuando Cristo se hace hombre se limita, y Dios no se humilla por limitarse, se engrandece, porque Dios conoce lo que la criatura es y funciona y siente intelectualmente. Por ejemplo, Dios sabe lo que es el hambre. Sí. ¿Cómo? Intelectualmente, porque Él no pasa hambre. Pero cuando este Dios de la gloria viene como hombre, la experiencia de la criatura es sentida en la segunda persona de la deidad. Suele decir que el Verbo asumió la naturaleza humana. Esta es la verdadera frase, ¿eh? Asumió la naturaleza humana. No asumió un hombre hecho ya. Asumió una naturaleza humana. Porque esta naturaleza humana nunca fue una persona humana. En el momento en que fue un embrión humano, ya estaba unido al Hijo de Dios o al Verbo de Dios. O sea, lo que el Verbo de Dios asumió fue una naturaleza humana, no una persona humana, porque entonces habría dos personas en el Hijo de Dios. Una persona divina y una persona humana. De esta manera no, es una persona sola, divino-humana. Divina porque tiene una naturaleza divina que la tuvo siempre y la tendrá, y humana porque la asumió en un determinado tiempo y la conservará para siempre. Yo lo suelo ilustrar de esta manera, que lo decía ya en el seminario católico cuando hablaba. Perdón, que tengo una cosa antes. El Espíritu Santo es el que produjo, sin ser su Padre, su concepción en el seno de la Virgen María, Lucas 1:35. Yo lo suelo ilustrar de la manera siguiente. Es una ilustración un poco idiota, pero sirve para lo que nos ocupa, ¿eh? Y eso es lo interesante. Supongamos que una madre tiene un hijo, por ejemplo, en el servicio militar. Y el hijo está en una región o en un país muy frío. Y desea confeccionarle, porque sabe y quiere y puede hacerlo, un jersey para que no pase frío durante el invierno. Este jersey se lo puede confeccionar de dos maneras. En su casita hace el jersey y se lo envía por correo. Bueno, pero supongamos que esta mujer pudiera confeccionarle el jersey desde el primer punto hasta el último puesto encima de él. ¿Verdad que es una ilustración idiota? Pero de modo que la primera puntada ya era sobre el hijo. Y le va haciendo el jersey alrededor, pero sobre el hijo ya existente, ¿verdad? Así que el jersey llega a ser jersey cuando ya estaba puesto. Llega a ser jersey cuando ya estaba puesto. Voy entonces a esto. De la misma manera, la naturaleza humana del Señor Jesucristo en el vientre de la Virgen María fue producida por el Espíritu Santo, estando ya el Hijo de Dios dentro, y recibiendo desde el primer instante lo que era un embrión humano, ya era el embrión del Hijo de Dios. Estaba allí, para decirlo, es una forma de decir, ¿verdad? Porque Dios está en todas partes.
Y precisamente porque está en todas partes el Hijo de Dios, que también estaba en el vientre de la Virgen María, había decidido asumir la naturaleza humana en aquel vientre y estaba recibiendo desde el primer momento que había allí embrión producido por el Espíritu Santo del óvulo de la Virgen, del Hijo de Dios ya. Y ya de la sustancia de la Virgen iba produciéndose el aumento de ese feto, que luego habría de salir al exterior ya no virginalmente, pero lo que importaba era la concepción virginal, de modo que nunca hubiera un hombre, una persona humana, antes de que esa naturaleza humana fuera ya la del Hijo de Dios.